La nube de Amazon se ha caído y ha afectado a decenas de servicios y también pagos en toda España. Ha afectado, por ejemplo, a Visa y no se han podido realizar durante largas horas de la mañana de este lunes pagos con tarjeta. También ha afectado a un gran número de aplicaciones como Alexa, Amazon Prime, Prime Video, Canva, Duolingo, Fortnite y un largo número de estas aplicaciones que eran dependientes de la nube de Amazon Web Services al interrumpirse el Amazon DynamoDB, un servicio de base de datos. Vamos a analizar todo esto y lo vamos a hacer con Chema Rubio, experto en tecnología del debate, y Luis Garbía, director del máster de riesgos de ICADE. Es un hecho que ha afectado a medio mundo. La nube de Amazon ha caído y esto ha afectado a decenas de servicios, también de pagos, en España y en el resto del mundo. Vamos a tratar de analizar por qué se ha producido esta caída y sobre todo cómo afecta esto pues a la gente, ¿no? de a pie de calle, cómo nos afecta también a nuestros datos y a nuestras posibles transacciones en el día a día. Lo vamos a hacer con Luis Garbía y con Chema Rubio. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros, Chema Iranzu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Bueno, parece que lo que se ha caído es el Amazon Web Services. ¿Qué es esto, chicos? Pues es relativamente fácil de explicar con una metáfora. Nosotros dependemos de la nube. Todos los días hay servidores, un ordenador que está conectado a Internet que se puede caer. Igual que, y aquí es cuando vamos a entender la metáfora, se puede ir la luz un ratito. Lo que hemos vivido hoy se ha caído Amazon, que aloja en la nube pues un porcentaje importantísimo de todos los servicios web, en general de Estados Unidos, pero ha sido, para que lo entiendan la gente que nos está escuchando, es equivalente al apagón que vivimos en España. Se fue la luz, se empezó a ir en un determinado punto, pero ha acabado arrastrando a prácticamente todo el sistema. Esto ha empezado en la costa este de Estados Unidos. Estados Unidos se ha caído entera y hemos visto cómo servicios en Europa también se han visto afectados hasta el punto de que ha acabado cayendo también, por ejemplo, RedSys, la plataforma asociada con medios de pago. Habla Luis de mucho. Yo he leído, Luis, que hasta un 30% de webs, plataformas, aplicaciones pueden estar ahí. Es más, a lo mejor está la aplicación pero no está la web. O sea que el caos ha sido tremendo. Lo que hablas de RedSys es muy importante porque ya no es que se te caiga la web y no puedas leer algo, ya es que no puedes pagar. La gente que estaba comprando entradas para el concierto de Aitana hoy estaba enloquecida en X, en Twitter, preguntando qué estaba pasando aquí, y es tal cual. O sea, esto es el apagón eléctrico que nos deja sin luz, esto es el apagón que deja a un 30 o más de las webs, del acceso a Internet, de lo que estamos haciendo, sin nada, que empieza en la costa este de Estados Unidos, que se propaga, que a lo mejor una web nos funciona de una misma página web, una URL sí, otra URL no, esto ya son cosas técnicas, que por cierto nos han estado explicando aquí los compañeros técnicos del debate, es más complicado, pero que no sabemos el motivo, Luis, y lo que no sé si lo vamos a acabar sabiendo, o esto va a ser un poco como lo del apagón, ¿no? Que va a quedar ahí. Correcto. No sé. Aprovechando que mencionas a RedSys, en noviembre de 2023 hubo 2 caídas de RedSys. Esas 2 caídas fueron de RedSys en concreto. La gente, cuando tú vas a pagar con tarjeta y no funciona la tarjeta, te pones nervioso y vuelves a pagar. Y acabas, sin quererlo, sobrecargando el sistema. En noviembre de 2023, RedSys cayó y en RedSys se han puesto las pilas y ya RedSys ha demostrado no solo que ha aguantado bastante parte de la tormenta que ha pasado, sino que una vez ha caído, se ha vuelto a poner en marcha de forma rápida. Pero esto, por buscar alguna comparación, es parecido a lo que vivimos en julio de 2025 con los servidores, otra nube importante de Azure de Microsoft. Cuando se cayó la red de Microsoft, mucha gente en sus casas puede que no se enterasen, pero afectó a vuelos internacionales, afectó a toda la gente que trabajara, para que nos entiendan los oyentes, con el Office 365. O sea, al final tenemos una dependencia de determinados servicios web tremenda,
que nos merece la pena hacérnoslo mirar. ¿Qué puede provocar este tipo de caídas? Es decir, ¿cómo nos afectan, no? Pues al final, esto en teoría del caos es lo que conocían los que tenemos ya algún año, es lo del efecto mariposa. El origen, como bien comentaba Chema, probablemente nunca lo sepamos y provoca este tipo de caídas, no la caída en origen, sino lo posterior, que es riesgo sistémico, la altísima dependencia que tenemos de determinados servicios. Es decir, puede que alguien en Amazon la haya liado un poquito y a raíz de eso, liarle un poquito, se haya contagiado y hayamos visto todo esto que estamos viendo. Esta dependencia hace que pensemos desde Europa en general y desde España en particular en un concepto que es importantísimo, que es la soberanía tecnológica. Igual que se habla de soberanía energética o al menos de diversificación, es decir, no podemos depender simplemente de una fuente de energía única, también deberíamos de ser en Europa en general, insisto, y en España en particular, de tener CPDs, centros de procesos de datos propio, que hagan que frente a caídas mundiales o sistémicas podamos seguir funcionando con autonomía, que es un poquito lo que hemos visto con RedSys. Se ha ido un poco, la gente se pone nerviosa, pero rápidamente el servicio vuelve a funcionar. A raíz de lo que le dice Luis, es muy, muy interesante lo de la ha liado un poquito, porque me estoy recordando, estábamos aquí en el debate, puede ser año 2021, 2022, ese la ha liado un poquito, si no recuerdo mal, le pasó a algún técnico de Facebook o de Meta. Correcto. En su momento también, además fue con un proceso, con una actualización, con algo que volvió a hacer una caída masiva, en esta vez fue la red social, pero da igual porque sigue siendo noticia y afecta a millones de personas, y volvió a ser eso, una actualización. No sabemos aquí lo que pasará. Y sobre otro tema de la diversificación, al final las empresas quieren intentar ser lo más resilientes posible, ahora que está tan de moda esa palabra, ante esto, diversifican, es decir, ponemos un poquito en Azure, un poquito en Amazon Web Service, un poquito en Google, un poquito en Oracle. Y hay algo que los frikis como yo hacíamos hace muchos años, que es que teníamos un disco duro en casa, que es lo que ahora se llama NAS, conectado a nuestro ordenador. Entonces teníamos el disco duro en casa y nos conectábamos de donde fuera porque ahí teníamos nuestras cosas. Claro, no digo que esto lo vayan a hacer grandes empresas, pero que volvemos otra vez a tener un sistema híbrido, como en todo, un sistema híbrido. Qué maravilla, Chema, porque además estamos tocando temas que son fundamentales. Igual que se habla de educación financiera y de lo importante que es, también tenemos que tener educación tanto en ciberseguridad como en gestión de la informática. La caída de Facebook sucedió 2 semanas antes de que se vieran obligados a cambiar el nombre. O sea, ellos tenían ya pensado el cambio de nombre a Meta, pero estas cosas tienen un impacto tremendo. Al final tenemos todos los datos, ¿no?, en grandes bases de datos online. ¿Qué riesgos implica esto, no? Porque ante una caída parece que a nivel mundial nos quedamos indefensos. ¿Hay alguna alternativa? Poco a poco, y al final que vaya a haber caídas es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. El ataque del 11S, a raíz del ataque del 11S de las Torres Gemelas, además de todas las pérdidas humanas que sufrimos en su momento, se empezó a hablar en el sistema financiero de sistemas redundantes y del riesgo operacional. Pensad que cuando desaparecieron las Torres Gemelas, hubo empresas que tenían en las Torres Gemelas todos sus servidores. A raíz de este ataque, a nivel bancario, apareció Basilea II, que obligó a los bancos a tener copias de seguridad, los sistemas dobles y todo esto de lo que estamos hablando, y al final estoy absolutamente alineado con Chema. Los que somos frikis tendemos a tener copias de seguridad de todo, pero es que yo creo que eso lo debería de hacer todo el mundo, porque aunque sean los recuerdos familiares, las fotos, si las tienes en la nube, pues puede que un día se borren. Que la causa sea la que sea, el concurso de acreedores de una empresa, un ataque informático, si realmente quieres conservar tus datos, merece la pena tener un sistema que haga una copia de seguridad en local cada cierto tiempo. Y luego no solo una copia de seguridad en local, sino copias de las copias, porque también hay virus informáticos que pueden contagiar tanto al ordenador como a las copias en el momento en el cual estás haciendo la copia de seguridad. En este sentido, merece la pena ser precavido y aprender un poquito de informática. Confiemos en eso, porque cuando teníamos todo en discos duros nos decían, pero un disco duro se rompe, súbelo a la nube.
Ahora vemos que la nube se desconecta. Entonces, sí, sistemas híbridos, tenerlo en varios sitios. Las grandes empresas, estoy leyendo ya, que no quieren depender de las grandes tecnológicas en la nube. No digo que eso sea un problema, que haya muchas. Digo que no haya problema en que tengan sus grandes bases de datos en varias, o que tengan respaldos o backups. No lo sé, pero sí es verdad que pendemos de un hilo para la tecnología y ya lo hemos descubierto para la electricidad. No lo sé. ¿En estos casos los datos de los clientes, de los usuarios normales, están amenazados o no? Pues en riesgo están. En riesgo están, y luego está la protección de datos. O sea, al final, en riesgo están no en tanto que se hagan público, sino que pudieran llegar a desaparecer. Digo, en riesgo están en general, pero las empresas tecnológicas tienen ya suficiente experiencia como para que cualquier empresa de primer nivel ponga a buen recaudo sus datos. Lo que pasa es que aquí sí que me gustaría pedir una pequeña carta a los Reyes Magos. Cuando hablamos de grandes nubes, de grandes servicios tecnológicos, estamos hablando de servicios públicos. Y vuelvo a la soberanía tecnológica. Son servicios públicos que no deberían estar dando empresas privadas. Yo creo que desde la administración se debería de empezar a trabajar en grandes centros de procesos de datos públicos, o al menos con gestión pública, que ayuden a esto de los datos, que es tan importante, que no estén en servidores extranjeros a merced de cualquier gobierno o servicio extranjero. Esa carta a los Reyes Magos la quiero poner yo en el buzón contigo, Luis, porque ni siquiera se me ocurriría que un gobierno, no sé, a lo mejor Europa lo regula y lo exige, trabajase en esto. Ojalá trabajase en esto, porque es verdad que en España hay buena región de datos, tienen muchos acuerdos, sobre todo en la parte de Zaragoza, con Amazon, con Google también, pero vuelves a repetirlo y lo dices bien, que está en manos privadas. No sé hasta qué punto todo el caos y el colapso que hay en la administración a nivel, no ya físico, sino también tecnológico, podría deshacerse un poco con todos estos sistemas, pero la dependencia es absoluta y bueno, pues quedan las dudas, ¿no, Iranzu, de qué puede volver a pasar? Totalmente. De hecho, la pregunta es esa, ¿no? ¿Nos puede volver a pasar esto en el futuro? Y, sobre todo, si se puede evitar, ¿no? De alguna manera. Sí, sin duda la historia, decía Mark Twain, que no se repite pero rima. Y luego por ahí también hay otro aforismo que es: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto no solo volverá a pasar, sino pasará con más frecuencia. Y en nuestra mano está el hacer que el riesgo sistémico sea cada vez menor. Y aquí, insisto, los gobiernos deberían de actuar. Lo que pasa es que por momentos tengo bastante más fe en los Reyes Magos que en la acción tecnológica de nuestros gobiernos, lo cual no quita para seguir teniendo esperanza. Pues la fe de Luis tiene que mover montañas y es muy difícil porque la montaña es muy grande. Yo no sé si volverá a pasar o no. Yo soy de una generación que nos llamaban los seminativos, ¿no? Porque hicimos parte de la educación en papel, no conocíamos un ordenador, el Olivetti ese en casa y poco más, y de repente vivimos por y para las máquinas. Por ejemplo, a nuestros hijos no les pasa eso, solo viven en máquinas. Y yo estoy convencido de que todo lo que hacemos y decimos y dejamos escrito y hacemos en Internet es susceptible de ser robado o leído. Me imagino que las empresas, por supuesto, tomarán sus medidas y no estaremos expuestos todo el día, pero vemos que lo que pasa nos deja muchas dudas. En este caso no veo el robo de datos tal cual, aunque bueno, puede estar expuesto, pero sí que, por supuesto, veo que esto puede volver a pasar y que en este mundo, como decían, volátil, incierto, confuso y ambiguo, pueden volver a pasar estas cosas y tendremos que aprender a convivir con ellas. Y cuando la tecnología puede fallar, tenemos que pensar en la ética. Al final, todo lo que hagamos en Internet, reafirmo lo que está diciendo Chema, todo lo que hagamos en Internet, todo lo que escribamos, tenemos que pensar que lo puede estar leyendo cualquier persona. Por lo tanto, esto no va de tener secretos, sino de tratar de hacer las cosas bien y no hacer nada de lo que nos tengamos que avergonzar. Pues Luis, Chema, gracias por hablar de esta caída con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias a Dios. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.